Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar esta tarde de nuevo presentando una ponencia, sobre todo cuando las que me están tocando a mí traen precisamente a ponentes de la rama que más me gusta del derecho, el derecho penal. En esta tarde tenemos con nosotros a Luis Romero, seguro que de sobra conocido por todos los que me están escuchando, que nos viene a hablar de un libro que, bueno, que ha lanzado en septiembre y a darnos unos consejos sobre la práctica de la profesión. Luis Romero, además de ser un excelente penalista, es un especialista en el tema del marketing legal, un poco en general en la organización y en la producción de la abogacía. El libro que ha lanzado se titula como esta ponencia, 50 consejos para abogados altamente efectivos. Os recomiendo su lectura, yo ya he leído este libro y os lo recomiendo totalmente. Además, comentaros igualmente que precisamente se va a hacer un sorteo de 5 unidades de este libro. Para participar en el sorteo se tomará como base las personas que estén en esta conferencia, no las que se hayan inscrito, sino las personas que estén como asistentes virtuales. Y se les asignará un número aleatorio. Se hará un sorteo mediante una aplicación informática que formará parte de la llamada mano inocente, y las 5 personas que sean elegidas se les comunicará y se les remitirá el libro con su dedicatoria para su domicilio o el despacho. Y sin más dilaciones le doy paso a lo interesante de esta tarde, que es a escuchar a Luis Romero y sus consejos profesionales y sus experiencias de vida. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia, a esta presentación del libro 50 consejos para abogados altamente efectivos. Me ha presentado Jessica y cuando me preguntan, yo lo primero que digo es que soy abogado penalista. Después doctor en Derecho porque, bueno, me costó 7 años para poder defender mi tesis en el año 2017. Ahora me ha pedido una editorial muy conocida que actualice dicha tesis para que puedan publicar mi libro, que es sobre el delito de blanqueo de capitales, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo lleve solamente delitos económicos, ¿no? Aunque hoy en día, claro, y lo digo en mi libro, yo recomiendo la especializarse, incluso subespecializarse, como yo le digo a los alumnos. Digo, por ejemplo, en derecho penal, bueno, pues la gente si tiene un problema penal quiere un abogado penalista, no un abogado que un día esté en un juzgado de lo social, otro día en un juzgado de familia, otro día en uno administrativo, ¿no? Contencioso administrativo. Y después le digo, bueno, os podéis subespecializar, por ejemplo, derecho penal económico, derecho penal internacional. Digo, pero incluso hay ya abogados, y es un éxito, los conozco, que se especializan en un delito o tipo de delito, por ejemplo, delitos sexuales, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, delitos de violencia de género. Y conozco un abogado que está especializado en delito fiscal, es decir, en delitos contra la hacienda pública, donde la cuantía económica es importante, por tanto los honorarios, y bueno, con que te contraten uno al mes, desde luego puedes pagar los gastos, ¿no? Seguro. Y bueno, terminando con la presentación, yo siempre he tenido vocación de profesor. Desde el año 2007 pues he impartido cursos, sobre todo en la Universidad de Sevilla, también en la Universidad Pablo Olavide, y en Madrid. Actualmente me han invitado para comenzar este año en la Universidad de Rey Juan Carlos en el máster de acceso a la abogacía, y anteriormente he impartido clases de Derecho Penal y Procesal Penal pues en el Colegio de Abogados, en la Universidad Carlos III, en la Universidad Europea. Y bueno, pues este libro es fruto, y por eso podemos empezar ya explicando por qué elegí este título, 50 consejos para abogados altamente efectivos. Este libro y el título nace en el año 2018, en mis clases de la Clínica Legal Penal que dirijo, la Universidad de Sevilla, la Facultad de Derecho, porque, bueno, pues son 10 días de clase, y en esos 10 días, bueno, pues la última lección, la lección 10, precisamente se titula así, ¿no? 50 consejos para abogados altamente efectivos, que es un resumen de las clases anteriores. Y en el año 2022, en mayo, pues se me ocurrió enviarle al director de Confilegal, don Carlos Ferber, la redacción de estos 50 consejos, que yo, bueno, había modificado brevemente, ¿no?, para mejorarlo.
Y Carlos me dijo que había tenido una lectura, había sido un éxito muy importante y, bueno, el más leído, ¿no? Durante ese día y los días siguientes, en Confilegal. Y al día siguiente me escribió el director de Pablo Capel de Economy and Jury, hoy en día director del grupo Economy and Jury, y me propuso que cada lunes en cabecera, como abriendo la prestigiosa revista digital, ¿no? Diario Jurídico Digital, Economy and Jury, yo desarrollara cada consejo en un artículo de 2 a 4 o 5 páginas y entonces yo cada domingo pues se lo remitía y así durante un año se ha publicado. Cuando me hizo esta propuesta don Pablo Capel en Economy and Jury, yo le dije, bueno, pues si son uno por semana y hablamos de 50 semanas, cuando termine ha transcurrido un año prácticamente. Digo, con lo cual ahí ya tendré mi libro. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente en mayo, y siendo previsor, cuando me faltaban unos 3 artículos para finalizar, ¿no?, esa relación de consejos, pues me habían recomendado, aunque yo pensé en varias editoriales, pero me habían recomendado, y hombre, entiendo que es la primera de España y casi Latinoamérica, es la editorial Aranzadi y la Ley, el grupo Aranzadi y la Ley. Y entonces hablé con el director de publicaciones y me dijo que encantado, que hacía tiempo que me estaban esperando que yo los visitara. Yo creía que mi libro o el manuscrito, ¿no?, el borrador, iba a estar metido en un cajón mucho tiempo, que podían pasar meses, que a lo mejor no me llamaban y que tenía que visitar muchas editoriales. Yo había pensado en otras donde, bueno, sabía que quizás me acogieran bien, ¿no?, como por ejemplo el Derecho, el Derecho, ¿no?, Tirarlo Blanc, etcétera. Y, bueno, pues me dijo que era muy interesante, pero solamente me pidió una cosa. Por eso veréis que el libro tiene 350 páginas aproximadamente, en fin, es extenso, pero mi intención era que solamente se hablara de esos 50 consejos para abogados altamente efectivos, lo cual hubieran sido unas 200 páginas o quizá menos. Y él me dijo, te recomiendo, Luis, que lo amplíes a ese número de páginas. Bueno, ellos en las editoriales y él como director de publicaciones tiene sus razones, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues habría dos formas. Una, ampliando cada uno de esos consejos, lo cual pues no me atraía mucho porque cuando tú te inspiras en ese consejo, en ese título, ¿no?, de tu artículo, pues es la esencia de lo que tú quieres desarrollar. Pero, sin embargo, había otra forma y era que todos los artículos que yo he publicado en Confilegal en los últimos 3 años, el otro día lo conté y creo que ya voy por el 70, número 70, no es por presumir, pero bueno, a mí me relaja y me encanta escribir, ¿no? Ahora estoy escribiendo uno sobre la ley de amnistía, precisamente para Confilegal. Pues yo dije, bueno, de todos estos temas que yo estoy hablando, los 50 consejos, sí, sobre honorarios, que ahora entraremos ya en materia, ¿no?, en lo que es el contenido propiamente del libro, pues de todo lo que yo estoy hablando, sobre marketing, honorario, interrogatorio, el cliente, etcétera, la formación del abogado, pues yo he escrito en Confilegal, en todos esos artículos. No todos, pero sí elegí unos 42, si no me equivoco, artículos de lo de Confilegal, que junto a los 50 de Economy and Jury, que son los 50 consejos, pues bueno, conforman esos 92 artículos que tiene el libro. Se divide en 24 capítulos y son pues 86 temas, aunque en realidad no son 86 artículos, como he dicho, sino 92. Después explicaré por qué. Pero es muy importante que precisamente por esta ampliación de lo que estaba previsto al inicio, es decir, que fuera una parte, un solo contenido de esos 50 consejos, se añadió una segunda parte, que es algunas vivencias y reflexiones sobre la justicia. ¿Qué contiene esa segunda parte? Bueno, pues si la primera parte se refiere a la formación del abogado, a la organización y gestión del bufete, al cliente, las relaciones con el cliente, a cómo cobrar honorarios, a la técnica del interrogatorio, a la oratoria, a la estrategia de defensa, a consejos sobre la vida del abogado, la salud mental, ¿no?, el marketing jurídico, la comunicación, etcétera. La segunda parte ya habla de las relaciones de los jueces y abogados, las relaciones de los jueces y los ciudadanos, las relaciones entre los propios abogados, la reforma necesaria de la Administración de Justicia, todos los problemas, ¿no?, que nos causa a los abogados y a los ciudadanos una Administración de Justicia decimonónica, endémica, y trata de la policía y el trato a los ciudadanos y a los abogados, trata del turno de oficio,
trata de, bueno, pues algunos juicios interesantes, algunos actos procesales interesantes, de las reivindicaciones de los abogados, del honor a presentarse a decano de un colegio de abogados y, cómo no, pues básicamente porque yo lo he querido hacer de forma divertida y con cierto humor, aunque sean temas muy serios, finalizo el libro con vivencias de un abogado, unos juicios y actos procesales interesantes, que son juicios reales en los que yo he participado, creo que tienen un toque, en fin, curioso, interesante, ¿no? Y lo trato con cierta ironía o sarcasmo, ¿no? Pero no solamente se desarrollan esos juicios o actuaciones procesales o en favor de clientes en España, sino que algunas veces se desarrollan en Birmingham, Stafford, en Inglaterra, se pueden desarrollar, por ejemplo, en Lisboa, en Londres, en París, en Estados Unidos, en Latinoamérica, Italia, etcétera, ¿no? Porque, bueno, una de mis especialidades, aparte del derecho penal general, es el derecho penal económico y, por supuesto, el derecho penal internacional. De hecho, bueno, pues resulta que últimamente me han encargado casos, por ejemplo, en Arabia Saudí, ¿no? En Riad, y próximamente, aunque he estado hace 2 semanas, pero próximamente viajaré de nuevo a Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en Suiza, ¿no? Yo soy un abogado sevillano, pero con despacho también en Madrid, y bueno, quizás el abrir desde el año 2008 mi despacho en Madrid, mi delegación en Madrid, pues eso ha hecho de que me encargue en muchos casos en toda la geografía nacional, tanto en las islas como en la península, pero también muchas colaboraciones con abogados extranjeros, con las mejores firmas de abogados en el extranjero, y también me ha ayudado mi pertenencia a la Unión Internacional de Abogados. Entonces, quería dejar claro eso, que la primera parte es los 50 consejos para abogados altamente efectivos, son aproximadamente las 200 primeras páginas, y las otras 150 a continuación se titulan algunas vivencias, reflexiones y vivencias sobre la justicia, ¿no? Bueno, en la primera parte, ¿no? Yo comienzo hablando de la profesión de abogado. Entonces, en ese primer capítulo, pues yo me refiero, por supuesto, a la vocación del abogado, a cuáles son los resortes que nos hacen mantenernos a los abogados en el día a día. Yo, por ejemplo, llevo 32 años. Empecé en el año 1991, con la mayor ilusión y vocación. Pero mi vocación partía ya desde que yo estaba en bachiller, cuando yo me di cuenta, en lo que entonces era segundo de BUS, ¿no? que hoy equivale al último año de la ESO, pues cuando yo me di cuenta que, al contrario de lo que yo pensaba, que iba a ser médico como mi padre y con la vocación que yo tenía, pues debido a que la ciencia no me iba muy bien, mucho mejor las letras, pues yo, claro, ya elegí letras puras, el latín, el griego, por supuesto la literatura, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí sí pude sacar buenas notas. Entonces, dentro de las letras y como segunda profesión en la que yo había pensado, pues la abogacía la tuve clara desde tercero de BUP, ¿no? Que ya era primero de bachiller. Y fue precisamente estudiando latín y dentro del latín, de la asignatura del latín, la historia de Roma. Entonces, en la historia de Roma, cuando habla de los abogados y del foro romano, te describe al abogado como aquel gran orador, comunicador, que habla para convencer al juez y hace unos interrogatorios que le puedan ayudar a convencer para vencer, y que ascendiendo en el foro podía llegar a los puestos más importantes en la sociedad romana, tanto en la justicia, en la política, etc. Entonces, bueno, pues algunas novelas sobre abogados que ya leía, sobre justicia, juicio, y cómo no, las películas famosas americanas, ¿no? Que todos hemos visto, inglesas, sobre casos, películas de abogados, de juicios, con jurados, esos interrogatorios, ¿no? Sin mirar un papel de memoria, ¿no? Que una pregunta, una respuesta puede hacer que gane un juicio. Eso me atrajo, por supuesto, siempre hacia la abogacía penal. Entonces, si alguien me preguntara, pero bueno, cuando tú empezaste a estudiar Derecho, primero de Derecho, en el año 1984 y te matriculaste y asististe el primer día a clase, ¿tú ya te veías como abogado? Digo, hombre, sí, sin ninguna duda. Yo sé que muchos compañeros terminan, y yo lo sé por la Clínica Legal Penal, que son los estudiantes de cuarto de Derecho,
a los que imparto clases, perdón, y al preguntarles qué desean hacer, en qué desean trabajar, y fijaros que es clínica legal penal, o sea que pues, está enfocada a la abogacía, además la abogacía penal. Pues bueno, aunque hay algunos opositores que quieren ser juez, fiscal, letrado judicial, ¿no?, etcétera, muchos, la mayoría, eligen oposiciones o están pensando en ello, tanto para funcionarios de prisiones como de justicia, etcétera. Y solamente a lo mejor de los 20 alumnos que tengo, pues quizás el 20%, 25%, es decir, 4 o 5 tienen claro que quieren ser abogados. No todos en penal, porque otros eligen otras materias, ¿no?, mercantil, administrativo, civil, etcétera, fiscal. Y bueno, pues muy pocos tienen claro que van a ser abogados. Y yo eso lo he visto ahora que estoy colaborando con la Universidad de Rey Juan Carlos y he dado alguna conferencia ya o he presentado el libro recientemente en varios campus de dicha universidad, pues ahí ocurre igual, porque hemos pedido que se levanten manos y quizás no llegan ni a ese 20%, serán un 10% los que tienen claro o menos que quieren ser abogados. Entonces yo en ese primer capítulo, que es la formación del abogado y la vocación, pues me refiero a esos temas. Y sobre todo, que lo importante, esa ilusión, esa vocación que tenemos, también tiene que estar acompañada de la paciencia, ¿no? ¿Para qué? Para, como siempre va a haber días que son no tan buenos o no son tan agradables porque no nos llegan casos, no llegan clientes, hay un juez que nos da una mala contestación, que nos declara todas las preguntas impertinentes, vamos al juzgado y no nos dan copia de las actuaciones, etcétera. Pues debemos mantenernos ahí, porque yo sé de muchos abogados que han abandonado a los 2 meses, otros a los 2 años, otros incluso a los 8, a los 10, pero yo siempre digo, vamos a ver, que después de la noche viene el sol, viene el día, ¿no? Y entonces pues ya pasarán esos malos momentos y nuestro resorte es el confiar primero en nosotros mismos, ¿no?, y en nuestra capacidad de organización, de gestión, de nuestra constancia, perseverancia, pero después confiar también en lo que es la administración de justicia, a pesar de los errores, los fallos, ¿no? Una vez que nos dan no el mejor trato en las salas, oficinas judiciales, en el tribunal, pero confiar en que si uno quiere dedicarse a la abogacía, ya sea en solitario, acompañado de socios o compartiendo gastos en despachos, ¿no?, como es muy habitual, ya se esté en un despacho alquilado propio, en un centro de negocios, se va a triunfar. Y hoy en día, y ahora en los capítulos siguientes hablaremos, pues podemos tener las herramientas para conseguirlo. Claro, primero nos tiene que gustar, ¿no? Segundo, tenemos que estudiar. Por eso, cuando se habla de la profesión de abogado, precisamente el primer capítulo es estudia, fórmate cada día, ¿no? Y después, bueno, pues hablo de las relaciones, por supuesto, con los jueces, los otros profesionales, policías, médicos forenses, funcionarios, etcétera. Y, como no, pues bueno, de nuestro código deontológico, que siempre tenemos que tener en cuenta, y el Estatuto General de la Abogacía. En segundo lugar, la organización y gestión del bufete, pues yo recomiendo aprender de cómo se organizan los mejores bufetes, firmas de abogados, pero si nosotros estamos solos o somos un despacho pequeño, pues aprendamos de otros compañeros al principio. Visitemos esos bufetes, vayamos a congresos, desayunos, almuerzos, jornadas. Ahora tenemos congresos todas las semanas, casi todos los días, en toda la geografía nacional, no digamos en el ICANN, ¿no?, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Pues aprovechemos toda esa zona de formación, no solamente para saber más, estudiar y aprender de los mejores, sino también para esos contactos con compañeros, cuando llevamos los primeros años, de los que siempre vamos a aprender. Pero yo, que llevo 32 años, sí, ejerzo desde el año 1991, siempre intento aprender. Recientemente he estado en el Congreso de la Abogacía de Málaga, hace un mes aproximadamente. Estuve también en mayo en el Congreso de la Abogacía Española en Tarragona, en Portaventura, y además de asistir a algunas sesiones o ponencias, yo, como se dice, se hace congresos en los pasillos, pues en esos pasillos, bueno, saludé a ilustres abogados, muchos de ellos miembros de Junta de Gobierno, y voy a poner un ejemplo. Precisamente, la primera presentación de mi libro ha sido en Lucena, fue pues como a finales de septiembre. Mi libro empezó a publicarse online, formato electrónico, como el 7 de septiembre, a mediados de mes, ya estaba en papel, ¿no?, en la librería, o se podía pedir, ¿no?
por Amazon, la Casa del Libro, FENAC, etcétera. Pues yo presenté en primer lugar mi libro en el Colegio de Abogados de Lucena, que como sabéis es de Córdoba y es el cuarto colegio, está entre el tercer y cuarto puesto nacional, puesto que tiene 11.000 colegiados y bueno, pues está después de Madrid y Barcelona y ahí está empatando, ¿no? Muchas veces por encima, arriba del de Valencia, de usted el Colegio de Abogados de Valencia. Pues fue porque me saludó José Antonio Vigo, el vicedecano, don Manuel Egea, el decano de Lucena, que era la primera vez que nos saludamos personalmente, pero había ya cierto conocimiento y contacto, y sobre todo, doña Irene Campillo, la presidenta de Jóvenes Abogados, compañera de la federación vuestra, pues quien me dijo que quería llevarme allí al Colegio de Abogados de Lucena y me dijo que qué mejor tema que mi libro cuando se enteró, porque todavía en mayo ni siquiera estaba ya todavía en imprenta, de que yo iba a publicar este libro. Entonces, bueno, pues me llegó esa invitación tan amable, ya creo que fue en el mes de julio o agosto, y ahí comencé. Ya después, bueno, ha habido presentaciones como en el Colegio de Abogados de Sevilla. Próximamente, el 11 de diciembre, presento el libro en el Colegio de Abogados de Cádiz, invitado por su decano, don José Adolfo Baturones, pero están ya previstas establecer una fecha concreta en la mayoría de los colegios de Andalucía, como por ejemplo Málaga, y desde luego en el Colegio de Abogados, que me lo han pedido expresamente sus decanos, de Toledo, don Ángel Cervantes, de Badajoz, de Albacete, en Madrid también, he hablado con nuestro decano, don Eugenio Ribón, y vamos a buscar una fecha para principios de año, y en otros colegios, bueno, que tengo amigos decanos o de la Junta de Gobierno. Pero paso a lo que es la organización y gestión del bufete. El orden, la constancia y la perseverancia son esenciales. ¿Cómo vamos nosotros a desarrollar una profesión como la de abogado si no tenemos orden en nuestra mesa, en los cajones de la mesa, en la estantería del despacho, en la biblioteca, en el despacho en general? Aparte, el cliente cuando entra en el bufete pues debe de percibir ese orden y, por supuesto, aparte de la atención, ¿no?, exquisita, ya llame por teléfono, nos mande un WhatsApp, un correo. Muchas veces no podremos responderle de inmediato, pero desde luego sí que no podemos dejar pasar las horas y mucho menos los días sin responder a una llamada, aunque muchas veces tenga que ser a través de nuestra secretaria o alguno de nuestros compañeros que nos ayudan, ¿no? Y, por supuesto, en lo que es esa organización, gestión de bufete, pues es muy importante planificar periódicamente nuestra agenda, el tiempo, cómo no, la economía del bufete, porque ahora hablaremos de los honorarios, por supuesto que sin honorarios no hay bufete, ¿no? Pero sabemos, y uno de los males endémicos de nuestra profesión y sobre todo en los primeros años, que se tiran los precios. Yo algunas veces me viene algún cliente y yo le doy mis honorarios. Y entonces yo me doy cuenta cuando me dice que el abogado anterior con el que ha cambiado, por ejemplo, de abogado, porque me ha pedido a mí la venia, pues le ha pedido unos honorarios que con respecto a los míos, mi importe, mi presupuesto, a lo mejor tiene un cero más. No siempre es así, que sea 10 veces más, pero a lo mejor sí 3 veces más o 5 veces más. Pondré un ejemplo, ¿no? Un juicio, ¿no?, por 2 delitos de robo en Madrid, esto fue hace ya unos años, mi despacho en Madrid, pues yo le di un presupuesto de 5.000 euros, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque se jugaba 4 años. Y resulta que el abogado de Madrid le había dado en total un presupuesto de 700 euros, ¿no? Yo creo que si la hora del abogado como mínimo tiene que abonarse, yéndonos por lo bajo, ¿no?, entre 150 y 200 euros, en otros países de nuestro entorno, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, pues desde luego cobran mucho más, ¿no? El solicitor puede cobrar como mínimo entre 300 y 400 euros la hora y un barrister, que no es el que va al juicio, sino el que prepara el juicio para el barrister ya defensor, orador en el juicio, pues puede cobrar perfectamente entre 400 y 700 euros. Y ya el barrister que va al juicio, pues bueno, entre 1.000, 2.000 euros, ¿no? Por hora hablamos, ¿no? Yo sé que sí, que eso es una justicia cara, que nuestros clientes, la mayoría, no pueden permitirse esos honorarios, pero lo digo en el capítulo de honorarios, de cómo cobrar los honorarios, que quizás de 10 casos que nos lleguen, es mejor que nos acepten 2 o 3 presupuestos, incluso muchas veces uno, y con un importe que en total van a sumar igual que 10 casos que nos contrataran, pero solamente trabajaríamos esos 2 o 3 casos, con lo cual nos ocuparían
menos de la tercera parte del tiempo que emplearíamos en llevar 10 por el mismo importe o menos. Además, no nos dé miedo cobrar los honorarios que nos merecemos, que deben de cubrir como mínimo los gastos y, como no, ciertos beneficios, pero sobre todo, nuestro tiempo no lo tienen que pagar. ¿De qué vale que ahora a mí en Sevilla me encargue un caso en Alicante, como estoy llevando, si yo cada vez que voy a Alicante pues no cobro esa salida de bufete de un día y medio o 2 días que estoy allí y solamente yo estableciese un importe por esa defensa, ¿no?, que llevo? Imaginemos 6.000 euros, por poner un ejemplo. Y ahora resulta que yo cada vez que voy, a lo mejor tengo que ir 5 veces, 7 veces, pues no le cobro la salida de bufete. No es lo mismo que yo en Sevilla, que estoy a 15 minutos o 20 de los juzgados, lleve un caso y entonces le cobre ese importe, esos 6.000 que hemos puesto de ejemplo, que yo lo lleve en Valencia o en La Coruña, no digamos ya, por ejemplo, que tengamos que coger un vuelo e ir a las Islas Canarias y entonces estemos 2 días. O, como mínimo, desde luego, en viajes nacionales, un día y medio. Y si salimos fuera de España, pues más aún. Entonces hay que establecer una cantidad por día, aparte, por supuesto, de nunca incluir los gastos, porque no sabemos cuántas veces vamos a ir y entonces podemos salir pues o no ganando nada o casi perdiendo. Las relaciones con el cliente, como hemos dicho, el cliente es el centro, es el que nos proporciona los honorarios y debemos ser sinceros con el cliente. No siempre vamos a seguir pues sus directrices o vamos a hacer lo que él quiera a sus órdenes, es decir, ser un abogado esclavo, porque los abogados somos una profesión liberal, por lo tanto, entonces tenemos que ser abogados libres, pero muchas veces el cliente quiere que casi seamos esclavos suyos y armas, instrumentos para conseguir lo que quiera. Y los abogados, pues bueno, tenemos que cumplir con nuestro código deontológico, con el estatuto y desde luego debemos de tener un respeto también hacia la justicia, los jueces y no hacer cualquier cosa. Cuando veamos que no podemos seguir y el cliente no está de acuerdo, bueno, pues se renuncia o le decimos al cliente que no vamos a llevar ese caso. Igualmente al cliente hay que informarle lo antes posible tanto de las buenas noticias, o sea, las buenas resoluciones como las que no son tan buenas, ¿no? Cuando perdemos y cuando ganamos, ¿no? No podemos dejar pasar el tiempo. Y para seguir con los honorarios, yo pongo un ejemplo en el libro, en el capítulo 4, de cómo cobrar los honorarios, que es el arte de pedir a un abogado que trabaje gratis, y uno de los artículos que yo encajo, que son de Confilegal, en esos 50 consejos que se publicaron en Economy and Juris, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de un 1 de mayo, que es día de fiesta, y era además la feria de Sevilla. Entonces yo estaba en mi despacho, estaba solo, yo llegaría sobre las 10 de la mañana y a esto de las 12 yo tenía cita con un cliente que venía de Madrid. Yo no sabía quién era, sino solamente que venía por algunos delitos, presuntos delitos que se habían cometido contra la administración pública, quizás posible cohecho, tráfico de influencia, etc. Perdón. Y me lo había recomendado un familiar suyo, que es compañero, abogado de Madrid, y me dijo, mira, te he recomendado a este pariente, estos son los delitos, la verdad es que es urgente porque dentro de 2 semanas va a declarar, pero no me dijo exactamente quién era. Bueno, me dijo el nombre, pero claro, era una persona, y lo es, muy conocida, ¿no?, en Madrid y a nivel nacional. Y entonces, pues, yo no miré por la mirilla de la puerta, abrí y de pronto me encontré allí un personaje público, muy simpático, por cierto, muy elegante, joven, ¿no? Y bueno, no me alteré porque los abogados estamos acostumbrados a todo y sobre todo los penalistas. Y ya después de unos años lo saludé por su nombre, porque claro, como persona pública era conocido, le dije que pasase, me dijo, don Luis, muchas gracias por recibirme en un día de fiesta. Y entonces estaríamos hablando como hora y media en mi despacho, muy tranquilo, no había nadie. Ese día, por ser día de fiesta, no había compañeros ni administrativos. Y resulta que, bueno, pues me dejó un pendrive con 10.000 páginas, nada más y nada menos. Yo al día siguiente viajaba a Italia, a Nápoles, y, bueno, pues iba a aprovechar un poco en el avión, a la ida, a la vuelta, algún día por la mañana temprano, antes de salir a hacer deporte, por las noches. Yo tampoco me duermo muy pronto, ¿no? Y tengo pues a lo mejor 2 horas, 3 horas así para estudiar o para leer. Y yo me preparé el caso y quedamos que en Madrid le daría presupuesto. Bueno, pues cuando nos vimos a la semana siguiente ya en Madrid, a mi vuelta, este señor, ¿no?, estaba ya en curso en unos 5 procedimientos penales importantes y públicos, ha salido muchas veces en la tele,
bueno, pues ocupaban, ya digo, 10.000 páginas ese pendrive con el contenido de los 5 procesos. Yo había calculado cobrarle pues como la mitad de lo que yo cobraría normalmente, pero es verdad que ese caso que estaba en la televisión, pues bueno, también tenía repercusión y como me había recomendado un compañero abogado, a este pariente, le hice, bueno, pues un descuento aproximadamente del 50%. Eso sí, le dije que mensualmente pues me pagaría también un fijo, porque aunque yo iba todas las semanas a Madrid, esto estamos hablando de mayo del 2017, pues esa cantidad fija al mes me compensaría el que yo tuviera a lo mejor que ir pues 5 o 7 veces al mes a los juzgados con él, o para su caso. ¿Y sabéis la respuesta que me dio? Me dijo, bueno, don Luis, yo ahora me voy a un torneo de tenis, ¿no?, al palco VIPS, y yo le contestaré mañana o pasado mañana como mucho, porque a la semana siguiente teníamos esa declaración que yo me tenía que preparar, luego entonces había que firmar la hoja de encargo profesional y, lógicamente, pagar los honorarios. Eso es otro de los consejos que doy, cómo cobrar los honorarios, cobrar siempre por adelantado, al menos el 50% del importe, calcular unos honorarios claramente, una vez nos iremos más arriba, otras más abajo, pero nos compensarán unos casos y otros, pero yo al menos en penal siempre le digo lo que voy a cobrar muy pocas veces, o sea, la cifra concreta en todo el procedimiento. En primera instancia no incluyo los recursos, solamente en excepciones, con excepciones, y desde luego el cliente, yo no me persono en un caso, incluso si es una asistencia urgente, ¿no? Por ejemplo, en el juzgado de guardia, la policía, etcétera, bueno, pues se le va a pasar un importe por esa asistencia. Pero para que yo me persone ya en el caso y yo pida ya la copia del expediente y ya empiece a trabajar, porque si te personas después ya renuncias y te pueden tener por renunciado en 3 días o en 3 semanas o nunca, ¿no? Porque no nombre nuevo abogado, se le tiene que nombrar uno de oficio, etcétera. Entonces, bueno, pues yo eso siempre lo aconsejo y si el cliente me dice que en ese momento no tiene ese importe, pero que lo va a tener, que no me preocupe, que me persone, que ya me pagará, pues le digo que no, le digo que cuando tenga el dinero, bueno, pues entonces firmamos la hoja de encargo y entonces yo empiezo a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser serios, ¿no?, con nosotros mismos, con nuestro despacho, con nuestros compañeros, pero sobre todo con los demás clientes. Y por lo tanto, pues tenemos que tratar a nuestro bufete, a nuestro despacho de abogados, como a una empresa eficaz. Tiene que haber una optimización de los recursos, tiene que haber una gestión del tiempo, de la economía, y lo que no puede ser es que nosotros estemos trabajando gratis, como quería este cliente. Por eso digo el arte de pedir a un abogado que trabaje gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no os he dicho es lo que ocurrió, y ya me estaba yendo yo por otros derroteros. Viendo que llegaba el día de esa declaración, y este cliente, ¿no?, tan conocido, personaje público, pues no me llamaba ni me decía que, en fin, me iba a contratar o iba a pedir nueva cita para la firma de la hoja de encargo profesional. Yo llamé a su tío y me dice, Luis, creo que se ha equivocado mi sobrino, yo creo que tú eras el mejor abogado que lo podías llevar y defender y por eso te recomendé, pero resulta que ha contratado a un abogado que no le va a cobrar nada. Digo, que no le va a cobrar. Dice, claro, es que él, bueno, pues pensó que como es un caso tan conocido, él ahora no tiene mucho dinero o no se los quiere gastar. A lo mejor sí, yo sí sé que tenía, ¿no?, que tenía. Pues, hombre, pensaba que tú se lo ibas a llevar gratis. Yo no sabía que había tomado esa decisión o tenía esas intenciones y yo veo muy bien el presupuesto que tú le has dado, muy moderado, y lo has tratado bien. Pero bueno, él ya verá y tal, ¿no? Entonces, claro, lo que quería era que yo lo llevara gratis, por ejemplo, porque era un caso conocido. Como ese, pues bueno, ha llevado otros también que se ven todavía en televisión, ¿no? Y solamente he participado si el cliente ha estado dispuesto a pagarme un mínimo. Yo le puedo hacer una rebaja, ¿no?, porque sea un caso televisivo, interesante, que quiera que no, pues bueno, te va a dar, en este caso, pues publicidad a ti y a tu despacho, ¿no? Seguimos. En cuanto a lo que es el marketing jurídico y la comunicación, yo establezco en el libro los distintos temas, ¿no?, son 6 temas, del 25 al 30, pues cómo se diseña un plan de marketing, cómo debe de destacar uno y distinguirse de los demás abogados, porque claro, cuando yo empezaba de abogado o de pasante y estaba a punto de darme de alta, pues en algún despacho que visité me desanimaban. Esta profesión es muy dura porque los funcionarios no te echan cuenta, el juez no te recibe, tardan mucho en dictar las resoluciones y además el cliente no te paga. Bueno, ahí he puesto el ejemplo de antes, ¿no? Hay que trabajar para el cliente que nos pague, porque lo que no se puede decir, como muchos compañeros,
yo tengo en la calle decenas de miles de euros, yo tengo muchísimo dinero en la calle. Y yo le digo, pues yo no tengo prácticamente nada en la calle, o sea, no tengo créditos contra clientes en el sentido de que sean deudas, claro, porque algunos clientes pagan de forma aplazada o pagan una segunda parte, una tercera, y lógicamente, pues sí, ¿no? Hay crédito, ¿no? Pero yo me quiero referir a impagado. Y eso, pues bueno, como he dicho antes, actuando, ¿no? Como un empresario eficaz, porque los abogados somos, por supuesto, en primer lugar, abogados, ¿no? No profesionales, liberales, pero no hay que olvidar que somos empresarios porque ya seamos como socios, como autónomos, lo somos. Claro, no tengo que olvidar a muchos de vosotros, ¿no? Que seguramente pues estéis por cuenta ajena trabajando en una firma de abogados, ya sea pequeña, mediana o grande, incluso una firma internacional, donde, desde luego, bueno, esos parámetros, ¿no? Esa forma de organizarse, pues lo va a establecer nuestro supervisor, algún socio, si todavía no lo somos, y siempre vamos a tener a alguien por encima, a un director gerente, ¿no? Encargado o responsable, que, pues bueno, va a seguir esas pautas. Pero, por supuesto, si estamos en un despacho mediano o grande, hay que trabajar, pues bueno, puntualizando bien y recogiendo las horas que dedicamos a cada caso, porque después ya, pues por parte de esa firma de abogados se pasarán las horas correspondientes si se cobra por hora y si no, pues si se cobra de otra forma, en función del presupuesto que se haya dado, y para eso será fundamental pues el informe que nosotros hagamos o pues la relación de horas trabajadas o gestiones realizadas. Tenemos que hacer lo posible por estar ahí, ya yendo a lo que es la comunicación del abogado, no solamente porque llevemos un caso famoso, sino que hoy en día, y entrando ya en lo que es el marketing jurídico, pues con una página web sencilla, con un blog, pues podemos escribir y algún día pues posicionarnos en lo que es el SEO, el posicionamiento natural, en Google o en otro buscador, pero sobre todo en Google, y llevarnos la sorpresa de que nos están llamando porque nuestro artículo, nuestro post en el blog, pues se ha posicionado muy bien y la gente al buscarle ha salido nuestra entrada y van a ver pues la página web de nuestro despacho, van a ver un formulario para enviar una petición de consulta o nos van a llamar por teléfono directamente, enviarnos un WhatsApp. Y eso es porque hemos escrito un artículo. Yo animo a todos a que escribáis artículos, Confilegal, Economics and Jury, Legal Today, ¿no? Por poner algunos ejemplos, seguramente os va a coger vuestro artículo, que puede ser sobre un tema bueno, muy concreto, una especialidad, artículos más científicos, o de tribuna de opinión. Yo la mayoría de los que publico pues son sobre nuestra profesión, sobre el día a día de lo que nos ocurre, o como estos consejos que yo he recopilado en este libro, y eso os va a hacer más conocido y después lo vamos a repercutir, vamos a difundirlo en nuestras redes sociales. Creo que todos estaréis en redes, pero si no estáis en LinkedIn, en Facebook, en Instagram o en TikTok, yo os animo. Mirad que no he mencionado Twitter. Yo, aunque estoy de alta en Twitter en mi despacho, hace tiempo que no estoy, bueno, pues porque nunca me ha gustado mucho o a lo mejor he tenido alguna mala experiencia, ¿no? Y entonces pues bueno, prefiero publicar mis artículos o las noticias del bufete en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, ¿eh? Y desde hace un año, animado por unas compañeras en práctica, alumnas mías, del máster de acceso a la abogacía de la Universidad de Sevilla, pues me animaron a que yo hiciera mi vídeo de presentación TikTok, me diese de alta y bueno, rápidamente aprendí y aunque algunas veces me grabo yo, pues prefiero que me grabe alguna compañera o compañero del despacho. Hay días que grabamos 4 o 6 o incluso 8 vídeos o cuando estamos también fuera del despacho y alguna vez lo grabo yo. Y entonces, bueno, pues lo bueno ahí es la naturalidad, el hablar de asuntos que creamos interesantes, ¿no? No solamente para nuestros compañeros de profesión, sino para el público en general y seguirlo. Ya veo que, bueno, como habían recomendado unos 45 minutos, voy a terminar ya refiriéndome al capítulo 6, que es el de oratoria para abogados, el hablar en público, que es fundamental para nosotros. Yo recomiendo sobre todo el libro de Dale Carnegie, El camino fácil y rápido para hablar en público, y donde nos dan
consejos, también hay cursos de Dale Carnegie y de muchas otras empresas, pero Dale Carnegie fue el primero a principios del siglo XX, ¿no?, que estableció bueno, pues esta forma fácil para perder el miedo a hablar. Hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para hablar en público, ya sea en nuestra comunidad de propietarios, en una reunión con 15 o 20 amigos o conocidos, y a lo mejor porque vayamos a un congreso, cuando estábamos en clase en la universidad, ahora, por ejemplo, en el colegio de abogados, ¿no?, que sea una conferencia, se hace una pregunta, etcétera. Y vosotros lo sabéis porque estáis ya ejerciendo, entiendo, la gran mayoría o todos, y por supuesto eso nos servirá para cuando vayamos a un juicio y tengamos que formular el interrogatorio o hacer el informe. El abogado debe dominar la oratoria, pero no en cuanto a la retórica clásica, ¿no?, de Grecia, de Roma, etcétera, sino simplemente el saber comunicar, y si es fácilmente y podemos llegar a todo, pues mucho mejor, ¿no? Y algún día nos podrán llamar de la televisión, de la radio, etcétera. En cuanto a la técnica del interrogatorio, yo soy coautor con Julio García Ramírez y Florentino García de la técnica del interrogatorio, que fue un éxito en su publicación en el año 2011 y siguiente, en España y Latinoamérica. Y ahí, bueno, pues he recogido parte de mi contribución en ese libro para hablar de técnica de interrogatorio ante nuestros clientes, ante testigos, digamos, favorables, testigos contrarios u hostiles, y, bueno, pues los mayores aciertos, los mayores errores a la hora de interrogar. Y por último me refiero a las estrategias de defensa y también a, bueno, pues una profesión y una vida plena. Ahí entra la salud mental del abogado, que todo no es trabajar, ¿no? Hay que relajarse, hay que reflexionar, hay que descansar, ¿no? Todo no es trabajar. Esa es la primera parte del libro. Y la segunda, donde solamente voy a enunciar, como dije al principio, de qué tratan, es de las relaciones de los jueces y los abogados, y yo hablo de la falta de respeto y consideración de algunos jueces, que son solamente algunos, pero quizás demasiados, son muchos, hacia nosotros, los abogados, ¿no? También de la falta de respeto o el trato no adecuado de algunos jueces y juezas hacia los ciudadanos, de las relaciones entre nosotros, entre los abogados, que en general son cordiales, pero hay veces en que algunos compañeros, pues bueno, olvidan nuestro código deontológico. Y, por supuesto, como he dicho anteriormente, de las reformas necesarias en la justicia, de cómo es nuestra administración y cómo debería ser el trato hacia nosotros los abogados y hacia los ciudadanos, y de los derechos y reivindicaciones nuestros, de los abogados. Hablo del abogado de oficio, del turno de oficio, de la retribución ridícula, y no valen solamente actualizaciones del IPC, y, bueno, hablo de nuestros colegios de abogados y nuestros decanos, de la policía, el trato en las comisarías y de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en general, de la prisión provisional, prisión o libertad provisional, la cárcel, el sistema penitenciario, cómo se nos trata y qué derechos, ¿no?, se nos deberían de respetar cuando visitamos un interno, y de, como dije, pues unos juicios interesantes y actos procesales interesantes que comento tanto en España como fuera de España, y vivencias. Por ejemplo, recuerdo de un abogado penalista en Madrid, sobre mis casi 20 años ya en Madrid, una visita inesperada, una vez que quisieron entrar a la habitación de mi hotel cuando llevaba un juicio muy importante como acusación en caso de homicidio, con dos compañeras que hasta escucharon los ruidos al lado, la habitación contigua, ¿no? Y yo, por casualidad, pues escuché que querían abrir con una tarjeta mi puerta, y bueno, pude en este caso pues pedir auxilio. Esa noche nos cambiamos de hotel. Está, bueno, contado en forma de relato, Requiem por un cliente, donde ahí ya, pues bueno, es también un relato con alguna ficción. Al final, una vivencia en el Hotel Majestic en Barcelona, con la huelga de los letrados judiciales, donde tuvimos que hacer viajes en el despacho a San Sebastián, Barcelona y otras provincias o pueblos de la provincia de Sevilla, para que después nos diésemos la vuelta. Otra falta de respeto y consideración hacia los abogados. Y 3 días en Ginebra, Regreso al futuro, sobre el viaje que hice con Iuris, la organización de estudiantes de la Rey Juan Carlos y ahora también Universidad de Sevilla, en marzo, y el que hemos hecho recientemente. Y por último, Reflexiones de un abogado, donde, fijaros en los títulos, creo que son sugerentes según me han dicho algunos lectores, ¿no? ¿Por qué los abogados no descansan en agosto? Las luces se apagan, relato de un abogado en el confinamiento, y Disquisiciones de un abogado en el Four Seasons, algunas reflexiones, y el último, Bajo el destello azul de la torre de Telefónica. Bueno, en mi tiempo libre me gusta escribir, y yo he querido
resumir un poco estas experiencias y reflexiones de mis 32 años para que queden recogidas en este libro y, bueno, os recomiendo ahora que hagáis algunas preguntas porque creo que, según nos dirá ahora Ángel Alonso o Jessica, pues es el turno ya para que preguntéis lo que queráis. Luis, te lanzo algunas preguntas que han lanzado los asistentes, ¿vale? La primera es de Pedro Lama. Dice si puedes dar algún consejo para elegir bien a los socios, si es importante tener en cuenta que estén especializados en una misma disciplina o buscarse un despacho multidisciplinar. Vale, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Cuando yo comencé a ejercer en el año 91, bueno, estuve un año haciendo pasantía, aunque después conté con mi maestro en los años siguientes, pero yo quería tener mi propio despacho, ¿no? Entonces, aunque yo tenía uno en mi pueblo que iba los fines de semana y, bueno, algunos clientes fueron, no había muchos honorarios, pero estaba bien, esa primera experiencia, yo los 3 siguientes años, es decir, del 92 al 95, antes de ya tener mi propio despacho, tenía, digamos, mi propio despacho dentro de un bufete, pero ese bufete era de gastos compartidos. Entonces, en ese bufete, los 3 compañeros lo que hacíamos es que teníamos bueno, pues los gastos compartidos, pero cada uno llevaba sus propios asuntos y tenemos incluso distintas especialidades. Yo empecé llevando pues derecho civil, derecho penal, ¿no? Aunque ya después me he quedado con penal, pero bueno, en su día llevé mucho derecho de familia y civil en general. En cuanto a socios, algunas veces me lo han propuesto, yo alguna vez lo he pensado, pero yo sigo como socio único de mi despacho y de mi estado único. Ahora bien, los que tengáis pensado hacerlo, ¿no? Pensemos que tanto si tenemos a nuestros empleados como elegimos a esos socios, van a ser nuestros compañeros de viaje durante mucho tiempo. Y las malas relaciones con un socio o la mala actuación o no demasiado buena de un socio en un bufete, pues nos puede causar un daño respecto a nuestros clientes o los clientes en general del bufete y podamos tener problemas económicos de reputación y de todo tipo. Así que conozcamos bien al socio y no puede ser que se conozca a un compañero durante 2 días, 4 días para eso. Probemos, establezcamos otras fórmulas antes de firmar ya, ¿no? El establecer la sociedad para finalmente decidirnos si elegirlo o no. La compañera Yanela Morocho dice que respecto a la sugerencia que habías hecho para escribir artículos, que cómo puede conseguir que se lo publique en algún tipo de medio legal o si recomiendas empezar por las redes sociales propias para hacerlo. Bueno, cuando empezamos a escribir, perfectamente podemos escribir un artículo. Seguro que esta compañera ha escrito algún artículo en alguna ocasión, si no para una revista digital, diario digital, jurídico conocido, quizás para otras publicaciones, ¿no? En el centro de estudios, ¿no? En otro lugar. Y, bueno, pues desde luego nos vamos a acostumbrar a escribir y veremos que no, bueno, los abogados escribimos mucho, ¿no? En nuestra profesión, para los casos que llevamos, redactando demandas, denuncias, querellas, contestaciones a demandas, recursos, etcétera. Pues igual que tenemos esa facilidad para ese tema, imaginemos ahora, como he dicho antes, yo estoy ya a punto de terminar, ¿no? Mi artículo sobre la ley de amnistía y todo el daño, ¿no? que ya está haciendo, ¿no? Nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, pero que más hará si se lleva a cabo la misma, ¿no? Como así parece que va a ser, ¿no? Incluso con reuniones clandestinas. Y yo estoy hablando, claro, en ese artículo como jurista, pero también como ciudadano y como español, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que se publique? Pues, por ejemplo, yo empecé a publicar en Confilegal y ya llevo 70 artículos los últimos 3-4 años, pues a partir de un post, ¿no? Que yo hice en Facebook y entonces, pues bueno, el director, que siempre es muy abierto y muy amable, don Carlos Berbel, me preguntó que si quería ese post, pues pasarlo a un artículo prácticamente con el mismo contenido, una página y media nomás, y bueno, tuvo éxito y después lo publiqué en redes sociales, ¿no? Igualmente he mencionado antes a Economics and Jury, que está dispuesto desde luego siempre a publicar cualquier artículo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el delito, ¿no? En este caso contra la integridad moral y su vertiente de acoso laboral, ¿no? Bueno, pues yo un día, en un caso que llevaba, leí un artículo sobre el delito de acoso laboral y
dio la casualidad, que me sirvió mucho para el caso que llegaba, pero dio la casualidad que un día en mi despacho en Madrid entrevisté a la autora y cuando me lo dijo digo, hombre, si yo he leído tu artículo, me ha servido mucho. Y ella me dijo que precisamente ese artículo pues le hizo llegar más de un cliente, más de un caso, en un despacho donde ella trabajaba, estaba como empleada, trabajaba como abogado por cuenta ajena, y lo mandó a Legal Today. Entonces, creo que me dijo incluso que fue el primero que envió. No os dé miedo, es igual que lo de mi libro que he dicho antes. Este libro yo creía que iba a ir editorial tras editorial, que a lo mejor me lo iban a editar, a publicar al año, y resulta que lo llevé en mayo y en julio ya estaba en la imprenta. Y lo han publicado en septiembre, al inicio del curso judicial, ¿no? Entonces, lo primero es tener una idea, que sea un título sugerente, interesante o que refleje su contenido y después, pues bueno, construirlo, ¿no? Un artículo puede tener desde una página a 10, ¿no? O 20, en fin, lo que se quiera, ¿no? Pero normalmente, pues, seguramente esos medios de comunicación os lo van a elegir. Y cómo no, por ejemplo, yo he publicado en La Razón, en ABC, en El Mundo, y he mandado algún artículo que yo quería y me lo han aceptado. El compañero Jonathan nos pregunta qué cualidades personales consideras que debería tener un abogado exitoso. ¿Has dicho cuáles cualidades? ¿Qué cualidades personales consideras que debería tener un abogado exitoso? Vale, pues cualidades personales, claro, porque lógicamente cómo seamos como abogados va a tener mucho que ver con nuestra personalidad, nuestra forma de ser, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer deporte todos los días. ¿Por qué empiezo por ahí? ¿No? Porque vamos a ver, mens sana in corpore sano. Y desde muy joven, bueno, empecé a practicar la carrera, ¿no? El footing. He sido también corredor de fondo, corriendo maratones. ¿Por qué? Porque, como sabéis, y si lo hacemos al principio del día mejor, ya sea corriendo, ya sea caminando mucho, montando en bicicleta, yendo al gimnasio, a la piscina, etcétera, el día va a ser distinto. Entonces, como cualidad personal, tenemos que tener una vida sana. Yo fumaba en su día, menos mal, me quité hace ya mucho tiempo, ¿no? Intento beber el fin de semana, o si es entre semanas luego y tengo consulta por la tarde, intento tomar agua cuando como fuera. ¿No? Y debemos de ser personas ordenadas, organizadas, ¿no? Esas son cualidades, pero desde luego también tenemos que ser constantes, perseverantes, ¿no? Esa constancia y perseverancia nos llevarán al éxito, pero tenemos que ser optimistas, ¿no? Pensar de forma ilusionada, ¿no? A eso nos va a ayudar, como he dicho, por ejemplo, el deporte, ¿no? Puede parecer una tontería, pero yo no voy a ningún juicio o visita fuera de España y viajo mucho. He estado, por ejemplo, la semana pasada en una cárcel, Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Viajé por la noche después en tren a Alicante, vi a otro cliente en la prisión de Villena, de Alicante, después me reuní con sus familiares, etcétera. Entonces, yo a esos viajes, pues llevo mis zapatillas y anteriormente, la semana anterior, como he dicho anteriormente, con Iuris, de la Universidad Rey Juan Carlos, pues, y para dar una conferencia en la Universidad de Ginebra, estuve 3 días y yo a las 7 de la mañana, aunque fuera 0 grados, o menos 1 grado o 2, pues yo llevé mi zapatilla. Y cuando tengo un juicio, pues hago deporte. Entonces, tenemos que, bueno, pues estar ilusionados, ser optimistas, ya llegarán los casos, ya llegarán los clientes, pero también tenemos que ser relaciones públicas, ¿no? Yo soy tímido. ¿Por qué empecé a hablar en público? Pues me presentaba delegado de clase, una vez se salía delegado, otra vez de sus delegados, ¿no? En bachiller, y yo me obligaba a hablar. Y cuando yo estaba antes en primaria, ¿no? En la EGB, en mis tiempos, pues pedían voluntarios, ¿no? Para estar en la obra de teatro y si había que elegirse el rey, ¿no? Pues yo lo elegía o paje, ¿no? Daba igual, según me tocara unas navidades otras, porque yo sabía que me costaba trabajo, pero estaba ahí y hacía algo para lo que yo creía que me iba a costar trabajo. Eso es como cuando yo empiezo a ejercer y a los 3 años, 4 me llegan los primeros casos de homicidio, de asesinato y me dicen los compañeros que qué he hecho, que cómo he aceptado un caso donde le pueden pedir 20 o 25 años al cliente, ¿no? Pues la cualidad es no tener miedo, ser capaz, pero eso sí, a la misma vez ser responsable. Si yo acepto un caso de homicidio, asesinato, otro importante, por ejemplo, ahora llevo muchos de penal internacional y me dicen algunos compañeros, pero ¿cómo vas a ir a Riad, Arabia Saudí, que hay allí detenido un
español, detención policial, todavía ni siquiera judicial, no sabes por qué está detenido, privado de libertad, pero ¿cómo vas a ir a Finlandia, Noruega, Estados Unidos? Bueno, voy o hablo por videoconferencia, lo hago todo online. ¿Por qué? Porque yo digo, yo lo acepto, eso sí, que haya un plazo donde a mí me dé tiempo a preparar mi trabajo, pero bueno, creo que esas son cualidades a las que en este caso yo animo, ¿no? Bueno, las cualidades se tienen o se adquieren, ¿no? A los compañeros, pero ya digo, hay que estudiar cada día, hay que formarse, hay que estar al día y aprender de compañeros que nos pueden enseñar. Y con una pregunta, la que están haciendo los compañeros Bastián, Manuel y Virginia, hablan un poco de cómo encontrar ese primer empleo en la abogacía o incluso también de cuál es la mejor forma de crecer en el ejercicio de la abogacía. Bueno, como he dicho antes, hoy en día un abogado se puede establecer en un centro de negocio. Imaginemos, por ejemplo, que, claro, no solemos tener mucho presupuesto al principio, porque hasta que no llegan los casos no cobramos honorarios, ¿no? Hay compañeros que dicen, bueno, me voy a dar de alta en el turno de oficio, aunque paguen muy poco, pues por lo menos consigo algo. Bueno, eso es una fórmula, yo estuve 4 años, ¿no?, de oficio, pero a mí, por ejemplo, ¿cómo me llegaron los clientes, ¿no? Pues me llegaron porque yo soy de un pueblo de la provincia de Sevilla, mi padre además era médico en el pueblo, entonces ya la gente se iban enterando de que yo era abogado, estaba empezando a ejercer, por ahí llegaban algunos casos, aunque muchos querían que se lo llevara gratis, ¿no? Y después, pues, naturalmente compañeros de bachiller o de la carrera, vecinos, familiares, claro, uno se lo tiene que decir, ya hoy en día es más fácil, entonces no había teléfono móvil, teníamos el teléfono en casa y hasta que no llegamos al despacho, pues no teníamos, hasta que no montamos el despacho o estábamos en el de nuestro maestro, donde hacíamos la pasantía o las prácticas, pues no teníamos ese teléfono en el despacho. Entonces, bueno, no sé, si había que darse una vuelta, por ejemplo, por el centro de Sevilla, se daba. Yo tengo un abogado que es director de un despacho, una firma nacional importante, es el director de la sede en Andalucía, en Sevilla, y me lo he visto alguna vez por la Constitución. Digo, hombre, ¿qué tal? Luis, se llama igual que yo. Dice, pues mira, he dado ya 4 o 5 vueltas desde la Plaza Nueva, Ayuntamiento de Sevilla, hasta la Puerta de Jerez, toda la Avenida de la Constitución, donde está la catedral, ¿no? Pues mira, para ver si saludo a conocidos y sale en casa y dice, hay que buscar clientes. Bueno, esto puede ser una forma ya, desde luego, pues bastante exagerada, ¿no?, de conseguir clientes, pero se consiguen. Tenemos que estar en los directorios. Como sabéis, muchos directorios gratis, en otros hay que pagar, pero hay que pagar poco por darse de alta, una pequeña cuota mensual. Nos van a conocer. Nos van a conocer por la página web, por el blog y, cómo no, en las redes sociales. Veremos cómo poco a poco van creciendo nuestros seguidores. Yo, por ejemplo, y no es por exagerar, ¿no?, pues tengo hoy alrededor de 40.000, 50.000 seguidores, 15.000 en TikTok, otros 15, 16.000 en LinkedIn y el resto, pues bueno, unos 10.000 en Facebook, tanto en página personal, ¿no?, como la profesional, y en Instagram creo que son unos 2.000 y pico ya, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os diré, y TikTok es muy fácil, tenéis que hacer un vídeo o de 1 minuto, de 3 o de 6, lo que queráis, si son más cortos mejor. Y yo, por ejemplo, bueno, pues ya creo que he publicado unos 200 vídeos en solamente un año, y os diré que en este año han contratado al menos 6 casos y son 6 casos de minutas, digamos, unos honorarios medios o altos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, pues ya digo, se puede empezar en un centro de negocio que nos cuesta el despacho al mes 400 euros, o podemos empezar 3 compañeros en ese despacho, de 400, 500 o 600 euros, pagándolo entre 3, 4, estamos todos juntos, y cuando llega ya el cliente, como sabéis, los centros de negocio tienen salas de reuniones, y bueno, pues ahí a un precio a lo mejor de 25 a 35 euros según el tamaño de esa sala de reuniones, vais a recibir a los clientes. Entonces, al principio, con muy poco presupuesto, pues podemos tener nuestro propio despacho, ya sea solo, ya sea con varios socios o no socios, aunque sean sociedad civil, ¿no?, para compartir gastos o comunidad de bienes, y posteriormente pues ya iremos creciendo. Y con todos los cursos, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, por poner ejemplo. Yo soy también colegiado en Madrid, aparte de Sevilla. Todos los cursos, ¿no?, todas las formaciones que en colegios como grandes colegios y también los más pequeños, pero por poner el ejemplo de Madrid, todos los días hay formación, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a conocer a otros compañeros. Incluso una forma que yo veo mucho que se utiliza, y en Madrid más que en otros sitios, pero en todos lados en España, por los abogados, es la figura del abogado colaborador. Yo en Madrid he tenido muchos compañeros, y sé que les va bien,
que me han dicho, oye Luis, yo sé que alguna vez te hará falta, aparte de tu despacho, algún abogado que te ayude en un caso penal. Entonces él me ha contado casos donde ha intervenido o en que está más o menos especializado dentro del penal, el procesal penal, y yo al final lo he llamado porque es verdad que alguna vez me ha hecho falta algún compañero, hemos llegado a un acuerdo económico y yo le he abonado, pues bueno, el importe de su factura. Luis, el compañero Samuel García pregunta ¿alguna recomendación para gestionar los plazos? Para evitar algún despiste y que no, para gestionar los plazos correctamente. Claro, Los vencimientos. Sí, a eso me refiero en varios capítulos, o sea, en varios temas del capítulo sobre la organización y gestión del bufete, ¿no? En el libro. Bueno, es muy fácil, vamos a ver. Como he dicho antes, un abogado tiene que estar organizado, tener un orden. También lo tiene que tener en su casa, ¿no? Porque si tú tienes un juicio, ¿no? A las 9 de la mañana y tú no pones el despertador a las 6:30 o a las 7, ¿no? Pues simplemente se te ha olvidado, pues a lo mejor puedes llegar tarde al juicio. Eso te puede hacer incurrir una gran responsabilidad, incluso penal, ¿no? No solamente administrativa, corporativa o civil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar organizados en cuanto a el tiempo y lo fundamental para un abogado, ¿no? Es tener una agenda. La agenda ahí es agenda electrónica, podemos llevar en el móvil, pero yo, y además lo recomiendo, sigo teniendo mi agenda de papel, la típica agenda Deusto, ¿no? O similar, ¿no? O Mirga, vamos a poner otra marca. Ayer justo pedí una por internet para este año, ¿eh? Y me gusta, por ejemplo, pues con vista semanal más que a diario, porque tengo la semana a la vista y tengo un planning, tengo un calendario anual. Entonces, tenemos dos fechas que hay que apuntar. Primero, los señalamientos, es decir, juicios, declaraciones, en fin, audiencias previas, actos, ¿no? Una declaración, una comisaría, etcétera, que tengamos. Por supuesto, nuestros clientes, que si ya tenemos administrativos, ¿no? O tenemos a alguien que nos ayude, nos van a llevar ellos la agenda de los clientes o lo llevamos nosotros. Y, desde luego, los plazos. Por ejemplo, hoy ha venido unas clientas, unas hermanas que me han contratado un caso, ¿no? Como acusación penal por delitos económicos, pero además me han traído un caso que es tributario, yo no llevo derecho tributario, pero tenemos un compañero que lleva ese caso. Entonces, tienen en juego una cantidad muy importante porque es una propiedad importante que tienen en su patrimonio, que se la juegan por un embargo, incluso salida a subasta, que ya ha anunciado la agencia tributaria. Y le han mandado un requerimiento frente a un escrito de alegaciones de ellos o recursos de un abogado que tenían antes, y le dan un plazo de 10 días hábiles. Entonces, esto se notificó, si no me equivoco, el jueves pasado, no cuenta el fin de semana, como sabéis, no cuenta los 2 días de fiesta que ahora tenemos, el 6 y el 8, esta semana, y bueno, hemos calculado que el jueves, si no me equivoco, el jueves de la semana que viene es el último día. Yo, como les he dicho, que le voy a recomendar a un compañero con el que colaboramos, un buen tributarista, pues he hablado ya con él, hemos quedado mañana, ¿para qué? Ya le he pasado la documentación que ellas me han dado y se va a reunir con ellas. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo no le voy a llevar caso directamente aunque se lo recomienden. Pero el compañero tiene que tener la documentación y, desde luego, tener bien claro que el jueves de la semana próxima, que si no me equivoco es el 14, me parece, pues tienen que estar ya, desde luego, o ese día o antes, tampoco hay que dejarlo para el último día del plazo, pues presentado, redactado y presentado ese escrito, ¿no? Que tienen que hacer. Luis, vamos con las 3 últimas preguntas, ¿vale? La siguiente es del compañero Javier Serrayé, dice, desde tu experiencia, ¿cómo informar a un cliente de los malos resultados de un procedimiento? Bueno, los abogados somos en cierta forma toreros, ¿no? Hay que lanzarse a la plaza, ¿no? Tanto para un juicio como para estar ante situaciones ya no tan agradables, como es, por ejemplo, un mal resultado, es decir, una sentencia que nos desestima una demanda, un auto de sobreseimiento de archivo de un caso en el que somos acusación, ¿no? O una sentencia, imaginemos, condenatoria, además, con pena privativa de libertad, que puede conllevar el ingreso en prisión. Por ejemplo, ha sido condenado a 3 años de prisión, ¿no? Entonces, eso, bueno, primero hay que leerse bien la resolución y segundo, encontrar un buen momento dentro de ese mismo día, si puede ser. A lo mejor nos llega una tarde, bueno, pues podemos esperar al día siguiente, pero no mucho más, porque el cliente tiene que saber ese mal resultado, ¿no? Segundo, ver si hay posibilidad de recurrirlo, incluso con suspensión de sus efectos, y informarle al cliente de que existe la posibilidad de recurso,
recomendarle si se debe de recurrir o no. Y si uno cree que no debe recurrir, pues también recomendarle que puede consultar a otros abogados. Y bueno, pues yo muchas veces lo que hago es que le digo a mi secretaria que le dé cita al cliente, que es para comentarle un asunto, alguna novedad en su caso, y no le dirá malas noticias por teléfono. Entonces, cuando llega al despacho personalmente es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, lo importante es comunicarlo lo más rápidamente posible. La penúltima pregunta la hace el compañero Manuel Jesús Sotosuna. Dice que si cuando comenzaste también tenías clara la idea de cobrar por adelantado o si al haber sido joven en ese momento y con menos experiencia, si has tenido que ceder también en alguna ocasión a trabajar gratis. Bueno, yo en algunos casos he trabajado gratis, muy poco. Cosa distinta es, por ejemplo, que sea la familia cercana, porque parientes hay muchos, ¿no? Hombre, algún amigo en dificultades, que si bien a lo mejor no se lo he llevado gratis, algunos sí, pues le he cobrado menos, le he dicho que, bueno, ya pagando como él pueda y cuando él pueda. Unas veces he tenido la respuesta adecuada con el pago y otras veces no. Me ha sorprendido, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, eso puede terminar en que la amistad se erosione de alguna forma. Pero yo siempre tuve claro por mi maestro, voy a decir aquí el nombre, estoy orgulloso de que él, que todavía ejerce y tiene más de 80 años, pues me haya animado desde el primer día a ejercer como abogado, aunque yo ya lo tenía claro, pero él siempre se ha tomado la profesión y la vida con mucho humor, mucho sentido del humor, hasta el punto de que era raro una consulta, donde yo siempre la acompañaba, donde no contara un chiste, ¿no? Y entonces, con este compañero yo aprendí, me lo decía, que hay que cobrar siempre, hay que dar el presupuesto al principio, no empezar a trabajar hasta que no se cobra, porque somos empresas y tenemos mucho tiempo libre si no llevamos casos, ¿no? Que es raro un abogado, siempre estamos ocupados, ¿no? Casi todo el día. Pero para trabajar gratis, oye, en ese tiempo libre podemos estar con la familia, hacer deporte, ir al cine, leer, muy importante para cualquier abogado, leer buena literatura, filosofía, las prensas, las noticias, ¿no? Entonces, yo desde el principio, en muy pocos casos me han dejado de pagar, ha habido algunos, pero bueno, para eso está también la renuncia del abogado, ¿no? Tú le puedes dar una oportunidad a un cliente, incluso ser sensible, ¿no? A algún problema que tenga, pero llegar a un despacho y llegar diciendo yo no tengo dinero, pero voy a tener en breve, empiece usted, eso os lo digo, la mayoría de las veces, como decir, el 90% de las ocasiones termina mal y el cliente no te paga. Es más, cuando yo estaba de abogado de oficio, me acuerdo una vez una profesora que estaba dando clase, era funcionaria, y no reunía los requisitos para la justicia gratuita, con lo cual yo le dije que me tendrían que abonar los honorarios. Y entonces me dijo ella, hombre, por favor, que estoy muy mal con el divorcio con mi marido, por favor, ya que estoy de oficio, justicia gratuita, no me cobre, yo le voy a hacer un buen regalo cuando termine. Se llegó a un buen acuerdo, el compañero llevaba mucho más tiempo que yo ejerciendo, pero bueno, la verdad es que lo forcé, insistí, a lo mejor por ese ímpetu juvenil al principio, y llegué a un buen acuerdo, ella contentísima. ¿Sabéis qué me trajo de regalo? Pues trajo 2 paquetes de Winston, de tabaco Winston, yo entonces todavía fumaba en el año 91, y uno para mi secretaria, a la que siempre saludaba, era muy amable con ella, y otro para mí, ¿no? Entonces yo con esos 10 paquetes de cigarrillos americanos, ¿no? Bueno, pues fue, digamos, la compensación que tuve por no cobrar, vamos a suponer que en aquella época fuera el equivalente ahora a 800, 1000 euros, lo que yo podía haber cobrado por los baremos, ¿no? Que había entonces horarios mínimos, hoy no. Y ejemplos como eso tengo muchos. Una botella de ron, ¿no? Sacapa, que no es malo, es añejo y muy bueno, pero desde luego, si la botella de licor, ¿no? Pues le cuesta al cliente 30 euros, ¿no? Vamos a suponer, desde luego a lo mejor nuestros honorarios eran de 3.000, ¿no? Y esos 3.000 euros nos van a hacer falta para pagar la luz, la renta, nos van a cobrar impuestos, seguridad social, ya sea como autónomo, la cuota de autónomo, o si tenemos empleado, la cuota de la seguridad social. Vamos a tener que tener proveedores, por ejemplo, asesoría fiscal o laboral en su caso, contable, de protección de datos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, el teléfono, como no, desplazamiento. Entonces, lo que no vamos a hacer es que un cliente que no nos pague, vamos a invertir en su caso nuestro tiempo y nuestro dinero descontándolo a otro que sí nos ha pagado y a lo mejor no le vamos a poder dedicar tanto tiempo.
Pues última pregunta, Luis, de Ana María Oliva Torres. Dice si podías dar algún consejo para los abogados jóvenes, que a veces da un poco de vértigo o de miedo a la profesión al inicio. Bueno, que tenéis toda la vida por delante, que tenéis toda vuestra trayectoria profesional, vuestra vida profesional por delante, que estáis en una de las profesiones más bonitas que hay, que cada mañana pues os vais a sentir orgullosos, ¿no?, de salir con vuestro maletín, vuestro bolso, ¿no?, en su caso, vuestra tarjeta, ¿no?, de visita en el bolsillo, dispuestos a enfrentaros, ¿no?, al día, ya sea en los tribunales, las oficinas judiciales, en estrados, en la policía, la Guardia Civil, si sois penalista o tenéis el turno de oficio penal, si sois tributaristas en la administración, en la agencia tributaria, si sois laboralistas en los juzgados de lo social, ¿no?, la inspección de trabajo, etcétera, si sois abogados de familia, los juzgados de familia, reuniéndonos con vuestros clientes, pero eso sí, al principio es verdad que si uno está solo, yo estuve en el despacho que tenía en mi pueblo los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, algunas veces no me daba ni para pagarme casi la gasolina, pero después curiosamente de algún caso, pues bueno, que después los años siguientes, pues se fue ampliando. Yo llevé una defensa, por ejemplo, por acción de deslinde, acción reivindicatoria, donde yo contesté una demanda, puse una demanda reconvencional, pues gané en primera instancia, gané en segunda, en ejecución, etcétera, y ahí, pues bueno, obtuve una de las honorarios por costas, por condena en costas, uno de los honorarios más altos que yo he cobrado en cualquier caso. Y ese asunto, por ejemplo, pues me surgió en los primeros meses, cuando yo en mi mesa lo que tenía era un código civil, una ley de enjuiciamiento civil, un código penal y una ley de enjuiciamiento criminal. Y ese cliente, pues bueno, al principio pues, solamente me pudo pagar la consulta. Entonces, bueno, yo a lo que os animo es a que, por supuesto, leáis mi libro, y no es por lo que yo gane, yo me gano 4 euros en cada libro, con lo cual imaginaros cuánto tendrías que vender, ¿no?, para ganar, ¿no?, algo más que en una minuta de un caso. Pero, hombre, por supuesto quiero que me lean, ¿no? Yo os recomiendo su lectura porque vais a encontrar no solamente esos 50 consejos, que cada consejo, bueno, en cada, digamos, título, pues va acompañado de algún relato, una anécdota, casos reales, sobre todo en mi despacho o ocurrido en mis 32 años de ejercicio, pero también de otros despachos y otros casos que yo conozco, incluso de abogados famosos, y fijaros en esos consejos que yo doy, pero fijaros también en la segunda parte, en algunas vivencias y reflexiones sobre la justicia, ¿no?, en que, lo digo porque ocurre igual en la vida en general, ¿no? Muchas veces a lo mejor nos mostramos preocupados por problemas que en realidad no existen, ¿no?, y nos preocupamos antes de que lleguen. Entonces a lo mejor decimos, ¿cómo voy a lanzar yo a ejercer solo? ¿O me voy a montar con 4 compañeros? ¿Qué voy a hacer? Seguramente al principio pues nos harán falta fondos y nos podrá ayudar nuestra familia o podemos pedir un préstamo, pero yo os digo que yo empecé sin nada. Tuve la suerte de que uno de los socios abogados para esa sociedad civil, Compartir Gastos, pues puso su piso de estudiante en Sevilla, perdón, lo adaptamos como despacho, pero yo me acuerdo que los teléfonos, la centralita telefónica, ¿no?, o la pequeña obra que tuvimos que hacer de poniendo pladur y divisiones allí en el piso, pues lo pagamos minuto a minuto. Entonces, pues por la tarde ibas a merendar a un sitio, tomabas café, o por la noche una cerveza, te dabas una vuelta por la facultad donde tú habías estudiado, te encontrabas compañeros, le dabas tu tarjeta de visita, incluso alguna vez inauguraron un centro comercial cerca del bufete, y entonces, pues bueno, por ejemplo, creíamos que iban a salir 3 o 4 casos de todas las tarjetas entregadas a los nuevos negocios para llevarle la asesoría fiscal laboral, no yo, que yo llevaba civil y penal, pero sí los compañeros, y después lo repartiríamos. Y, por ejemplo, nos contrató una peluquería Espejos, que es una franquicia conocida a nivel nacional, y fue una de nuestras primeras igualas. O al poco tiempo, pues bueno, uno de esos compañeros le contrataron, en un caso que una chica de 14 años pues tuvo una amputación, desgraciadamente, de una pierna en un accidente, iba en una moto de ocupante, y ahí conseguimos, me acuerdo, 800.000 pesetas, o sea, unos como 5.000 euros aproximadamente, que repartimos entre los 3 compañeros. Yo fui el que llevé el juicio, un compañero lo aportó y el otro, bueno, por el acuerdo que teníamos, pues también participó, ¿no? Y el día menos pensado, en el momento menos pensado, nos van a llevar clientes. Entonces,
seamos, en este caso, imaginativos. El abogado tiene que ser imaginativo tanto en establecer estrategias de defensa, ¿no?, y en cómo va a enfocar un caso para ganarlo, y si no ganarlo, al menos quedar en tablas, ¿no?, tener el mejor resultado posible para el cliente, y seamos imaginativos para conseguir clientes. Yo, por ejemplo, he escrito este libro. Antes colaboré hace ya 12 años pues, para tener interrogatorio con un gran abogado y formador de abogados, Julio García. Y yo, en el año 2011, me animaron, el catedrático don Miguel Polaino Navarrete, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, para él asistió a una presentación de mi libro, ¿no?, de la técnica de interrogatorio, y ese día me animó, el año 2011, para que yo me matriculara en los cursos de doctorado en la facultad con todo el trabajo que yo tenía en Madrid, Sevilla, etcétera. Y yo lo creía imposible, pero él me animó, yo le seguí y después pues pude poco a poco hacer mi tesina, ¿no?, y terminar defendiendo mi tesis en el año 2017. Por esa publicación de la tesis a mí me han contratado varios casos importantes sobre delitos de blanqueo de capitales y ya digo, el año próximo una editorial conocida editará mi libro. Es verdad que son horas de estudio, pero nos gusta el derecho, ¿no?, nos gusta la justicia, nos gusta tratar a los clientes, ir a los tribunales y nos gusta, por supuesto, ganar dinero, ¿no?, porque todo no va a ser trabajar. Pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Pues igualmente, muchísimas gracias, don Ángel, muchas gracias a don Alberto Cabello, presidente de Jóvenes Abogados, por haberme invitado, a Jessica, que está en Galicia, por haberme presentado y acompañarnos, y a todos ustedes, queridos compañeros, a los que os aseguro que habéis elegido una gran profesión, estoy a punto de hacerlo, y yo os animo a seguir día a día, porque podemos disfrutar de la profesión más bonita del mundo.